Ahí estamos. Quedamos hasta acá, ¿no es cierto? Que efectivamente a partir de los propósitos es que nos detuvimos a analizar la situación y nos detuvimos en identificar los aspectos de los contenidos y nos detuvimos también en pensar qué competencias se ponían en juego para poder mirar y analizar, bueno, cómo construimos los docentes, los objetivos, los propósitos, las intencionalidades. Entonces volvemos a esta pregunta inicial, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué enseñamos todo esto que enseñamos? ¿Para qué enseñan cada una de estas dimensiones de los contenidos en sus clases, en sus encuentros, en los módulos y cómo lo organizan para pensar la tarea con sus estudiantes? Y entonces a esta pregunta, aparece la respuesta de que claramente se ponen en juego allí nuestras intencionalidades, nuestros propósitos y nuestros objetivos, porque nos ayuda también a pensar cuál es la finalidad de enseñar determinados contenidos, cuál es la finalidad de enseñar y de presentar los contenidos de esta manera y con estos criterios de organización y de selección. Algunas preguntas que podemos hacernos alrededor de ello tienen que ver con ¿para qué le sirve al estudiante aprender este contenido? ¿Qué capacidades le ayudan a adquirir? ¿Qué significatividad tiene este contenido en relación con las competencias requeridas para desempeñarse en el oficio o en el trabajo? Y también preguntarnos qué significatividad tiene en relación con otros contenidos más complejos y que tienen que ver también con la cotidianeidad y con la propia práctica dentro de la sociedad. Una cuestión que es súper interesante de pensar desde el campo de la didáctica. No es lo mismo objetivo que propósito, ni que metas, ni que intencionalidad. En el campo de los proyectos, de las planificaciones, de las macro planificaciones, en tanto proyectos, planes, propuestas y planificaciones en general, objetivos, propósitos y metas son términos que no implican lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de objetivos, nos estamos refiriendo a esta intencionalidad, ¿no? Y a este verbo, a esta acción y a esta capacidad que yo busco desarrollar en el estudiante. Y por lo tanto, es esto que quiero que el sujeto de aprendizaje aprenda, que el sujeto de aprendizaje desarrolle. ¿Cómo se formulan los objetivos? ¿No? Primero, a partir de, se expresa la capacidad que queremos que ese sujeto de aprendizaje desarrolle, entonces lo expresamos en un verbo, en una acción. Y a ese verbo, a esa acción, le agregamos, le incorporamos, le articulamos el contenido de enseñanza, ¿no? Y ese contenido presentándolo en términos de un verbo en infinitivo. ¿Qué objetivo? ¿Quieren que tomemos un ejemplo o lo tomamos? ¿Qué hora es? No, vamos a hacer lo siguiente. Les presento las diferencias y los vamos a ensayar con tiempo y en detenimiento el próximo encuentro, ¿sí? Ahora presentemos las diferencias conceptuales que hay entre uno y otro. Los verbos, los objetivos refieren a ese conjunto de acciones que queremos que logre desarrollar el sujeto de aprendizaje, ¿no? Y siempre decimos, en algunas de sus planificaciones aparece claramente, ¿no? Que el estudiante logre comprender la dinámica de determinada cuestión. Entonces ahí ya la asocian a un contenido, ¿no? Que el estudiante pueda comprender o pueda reconocer, pueda identificar, ¿no? Y allí enuncian alguno de los tipos de contenidos que estuvimos trabajando. En cambio, las intencionalidades o los propósitos, si estos sí son sinónimos, refieren a la acción, pero la acción específica del docente, ¿no? Y también se expresa en un verbo
y se le suma algún contenido o alguna capacidad que ayuda a construir ese saber. Entonces pensemos como propósito, por ejemplo, propiciar un espacio de reflexión acerca del sentido de el desarrollo de determinadas competencias, ¿no? Allí estoy construyendo un propósito y pensemos que ese propósito refiere a la acción que va a hacer el docente para generar determinado saber o competencia. En cambio, los objetivos refieren al verbo y a la acción que van a aprender o van a desarrollar los estudiantes. ¿Sí? Esa es la diferencia entre objetivos y propósitos. Y si hablamos estos, digamos, tanto objetivos como propósitos aparecen siempre explicitados en nuestras propuestas didácticas. Lo que no aparecen generalmente son las metas. Las metas son los objetivos cuantificados, ¿no? Cuantificados en tiempos, en periodos, en momentos, en cantidades. Y por lo general, cuando nosotros escribimos metas, es porque estamos elaborando algún proyecto, algún plan, ¿sí? No necesariamente una planificación didáctica. Entonces, en proyectos aparece la idea de metas, ¿no? Que el estudiante logre conocer o que el 90% de los estudiantes logren finalizar el cursado del módulo, ¿no? Yo ahí convertí un objetivo en una meta, porque cuantifiqué, en este caso, un porcentual de estudiantes que estimo que va a lograr finalizar el curso o finalizar el módulo. Que al menos en 3 meses los estudiantes logren desarrollar determinada competencia. Yo ahí cuantifiqué el objetivo o el propósito, y entonces allí estoy hablando de metas, ¿sí? Entonces, objetivos, propósitos y metas no son sinónimos, ¿sí? Son categorías propias del campo de la didáctica que nos ayudan a pensar cuál es la intencionalidad docente vinculada al desarrollo de determinadas competencias y además al abordaje de determinados contenidos o saberes que le enseño a quien oficia ahí de estudiante, de aprendiz. Profe, ¿se lo podría relacionar con los términos de eficacia y eficiencia, o no? Sí, sobre todo en la elaboración, cuando pensamos en metas, sí, están referidas ahí a eficacia y eficiencia, ¿no? Y en términos ya de la organización y de la gestión de contenidos, la relevancia, ¿sí? Es otro de los criterios que nos ayuda a pensar en las intencionalidades y en las intenciones y en los propósitos. Pero bueno, quedamos hasta acá. Quiero que quede claro entonces, objetivos, propósitos y metas no son sinónimos, nos ayudan a pensar en dar respuesta al para qué enseñamos esto, ¿no? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué organizamos de esta manera los contenidos? ¿Para qué organizamos y presentamos determinadas actividades? ¿Para qué secuenciamos y construimos ejes organizadores alrededor del cual presentamos determinados saberes? Y desde allí nosotros explicitamos objetivos, propósitos, y ahí aparece, ya vamos a ver en el análisis que vamos a hacer, aparece de fondo, pensando en la dimensión teórica de la didáctica, aparecen todo el conjunto de ideas, definiciones, conceptos que tenemos a propósito de qué es enseñar y qué es aprender. Entonces, como esto lo vamos a hacer, miren, habíamos armado esto para hacer un ejercicio, lo vamos a ejercitar el próximo sábado. Y sí vamos a armar una actividad que tiene que ver con identificar los propios objetivos de las planificaciones, ¿sí? Eso va a quedar en plataforma, porque eso va a ser el insumo para construir y diferenciar objetivos de propósitos el próximo sábado. ¿Les parece? Sí, sí. Genial. Ok. Buenísimo. Bueno, más que agradecerles entonces, dejo de compartir pantalla, así nos vemos las caras, nos saludamos, que terminen, y Liliana está acompañada.
Buen fin de, Bueno, profe. un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Profe. Profe, Nos profe, le hago una vemos. consulta. Sí, Matías. Profe. Sí, me quedo acá. Sí. Bueno, usted sabe que en uno de los prácticos, yendo al campus, tengo supuestamente una entrega que dice